en la espalda. Más encima, la gente abajo, así, sácate una foto con mi hijo. Señora, no, cuidado, páselo, sácala luego, No la conocía, güey. Sí, la gente hace esa fiesta del encuentro, pero también hay que ser valiente. Estamos hablando de entre vergüenza y humillaciones. Yo voy a contar algo que nos sucedió a los dos. Por favor. En un show muy grande de una empresa. Estábamos haciendo de London Boys. Entonces, estábamos en el escenario, estábamos con el ballet. Estaba el ballet, estaba el Mauro, el Cristian, las dos chicas que nos acompañaban. Entonces, habíamos ya hecho la coreografía y nos correspondía el diálogo. Entonces, yo estaba acá con mi micrófono, Rodrigo allá con su otro micrófono. Y todo el público allá, además, en ese tiempo, hacían un asado muy grande, que y comenzaba mucho copete. como a las 9 de la mañana. Claro. A las 9 de la mañana. O sea, cuando ustedes empezaba, llegaron ya estaban todos puestos. Sí. Nosotros llegamos de la tarde estaban todos a las 2 de la tarde ya estaban. Ya se le había caído el cardán a todos ya. Es verdad. Entonces, estábamos empezando la rutina y empezamos con problemas de audio. La típica, que la weá suena mal, chicharrea, Claro, se corta. Y el Rodrigo tenía más problemas que yo. Entonces empezamos así como a mirar el de audio, ¿cachai? Como, se escucha mal. Pero vamos a solucionar el problema. Entonces, vamos a dramatizarla. Sí, vamos a hacer Entonces, estábamos así, en este orden. En este orden. Yo estaba acá. Oye, pero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? pero para ver esto yo Entonces, soy voy a pongámonos poner acá. al lado de acá, Pongámonos acá. Pónganse allá ustedes. Claro, sí, para verla. Pónganse allá. Claro, ven para acá. Ponte allá, pues, Gigi. Pónganse allá, pónganse. Para que Para que vean el de verdad. De verdad. Eso, para verla. Tráete la silla. Tráete la silla. Que tiene que ser para caminar. Oye, ¿quién tiene tomate? Bueno, la cosa es que entonces empezamos aló, sí, y la gente Me está tapando. empezaron a huellar. Tranquilos, que vamos a arreglar el micrófono, pero así. Esperar. Voy a decir cómo. No se escucha. ¡No se escucha! Tranquilo, por favor, esperar. Sí, por favor, esperad. Y de repente, O sea, pasa esto. estábamos así. Sube una persona Sí. Subí una persona. Claudio seguía allá. y se pone aquí. Y de repente siento. Ah, no, era así. Pero se me pone siento así. Pero Sí. espérate. Y yo miraba al lado y decía, debe ser el hueón de audio. Y le está arreglando el transmisor. estaba- O sea, pasa esto. Estábamos así. Sube una persona Sí. Subí una persona. Claudio seguía allá. y se pone aquí. Y de repente siento. Ah, no, era así. Pero se me pone siento así. Pero Sí. espérate. Y yo miraba al lado y decía, debe ser el hueón de audio. Y le está arreglando el transmisor. Cuando de pronto empieza a mirar. Sí, empieza así. Me está güey. Y yo en mi mente decía, ¿qué pasa, Rakolinsky? Y yo miraba Este weón está. y yo Y miraba al lado. después ya salía el personaje. Y dije, ¿qué le pasa a este weón? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa al Claudio, weón? Y yo pensando, ¿ser gay? ¿Yo deber estar ahí? Entonces aquí viene la otra. Y acá fíjate una weá que empiezo a mirar al Claudio y no lo veo. Y el weón se gira conmigo, así. Y empiezo a cachar que tenía un weón atrás. Y empiezo. Weón, así. Tenía el weón atrás pegado. Y yo parecía mochila, el güey. Y este weón estaba paralizado, decía, nadie se saca de esta weón. Y todo, güey. Y así todo. Y Y los todo bailarines. así, ¿qué Y todo, chucha, quién es este weón? ¿De dónde salió? Y de repente, ya, un guardia, yo agarré el huevón así, ¿cachai? Otro, ya va, sale. Dale, güey. Suéltate, ese es mío, ese es mío. El guatón es mío. Sí, fue horrible. Y el cagadero. ¿Cuánto rato estuvo él ahí? Lo necesario. Como 4 o 5 vueltas, más o menos. Lo suficiente. Maravilloso. Vamos a aprovechar ese impulso en el que están todos de pie para ya irnos a nuestra tradicional comida. Así que los invito, chiquillos, a que vayamos a la mesa a seguir disfrutando de nuestra conversación en PH. Salud, querido amigo. Oye, Mauro, ¿tienen tiempo? Porque vamos a comer una cosita ahora. ¿Sí?
Oye, qué güey. Ni que hubiera habido un libreto. Estamos presentando PH Podemos Hablar. Oye, ropa del canasto, unos zapatos de 10.000 pesos, los zapatos de zapatos. Nosotros seguimos acá conversando. Oye, los quiero primero agradecer y además felicitar porque ha sido un capitulazo. Realmente lo que hemos... Tulazo lo que hemos tenido. Oye, Yo pensé que iba a decir, como siempre, ustedes han sido el mejor grupo de el mejor grupo. No, pero de verdad, muy divertida toda la historia. Salud, chiquillos queridos. Para allá no alcanzamos, pero acá a la distancia, Así, eso, ya, me parece perfecto. Ahí sí, así. Claudito Moreno, Ahí sí. se lo vuelvo a decir públicamente. Ha sido un verdadero gustazo volverme a encontrar con usted. Igualmente, compadre. ¿Gusta qué? Igual. Gustazo. Sí. Oye, Rodrigo, ¿cuántas chaquetas que no nos veías? Oye, yo quiero decir algo, ¿eh? De verdad, yo agradezco que me hayan invitado a este programa y haber compartido con grandes maestros del humor, incluido a todos. ¿A qué te refieres con maestro? No, es problemático. ¿Cómo supiste que yo era gafete? No, porque la cerámica ¿Te me molesta, quedó, pero... que yo arregle mis cosas? El porcelanato. Están trabajando con construcción. Porcelanato. Oye, chiquillos. No, pero de verdad, lo agradezco. En serio. Lo admiro mucho Un bonito a capítulo. todos. ¿Qué recorrido estás haciendo? Además, No, ¿sabes tengo qué? que ir a Santiago Centro y después tengo que ir a... Matar a La Palma. ¿Quieres dejar a alguien ahora o no? Sí, Hoy día yo necesito Hay Cabify. algo que también es súper importante, que quiero mencionarlo. Con Mauricio, con Daniel, o Bombo, nosotros trabajamos mucho tiempo en un restaurante que se llama El Restaurante. Y trabajamos, hicimos estuvimos como 4 años. Como 4 años trabajábamos todos los viernes y todos los sábados. Y ahí yo creo que fue una gran escuela para nosotros el estar ahí siempre. Lindo reencuentro entonces también en esta mesa. Quedaron repitiéndose. No, Oye, mientras Chiqui arreglaba el techo. El cardán. Hacíamos la Oye, escuela. chiquillos, en el mundo de la actuación que hacen ustedes, el mundo de la comedia, del humor, ¿se maneja mucha cábala o no? No sé cómo... ¿No? Ok, gracias, Bombo. ¿Cómo que no? Y de esta manera cerramos entonces. Echándole para abajo, Juan, la pregunta. Siento que la Natalia Cueva le hizo una cábala bola al bombo. Oye, sí, claro. Fue muy buena. Fue muy buena. El Bombo. Sí, no. Ay, ya. jotea, Vaya a contar esto, vaya a contar esto. Mira. No, me joteaba la Natalia. Lo acaba de decir. Ahí Ya, está. pero no te pongas rojo. No, Yo soy rojo. Oye, ya, pero silencio, por favor. Estábamos pues, bueno, en el refrán, como lo digo, y actuábamos todos. Pues, Y compartíamos el juntos. mismo Y compartíamos el mismo camarín en el segundo piso. Era una oficina. Una oficina, una hueá larga, bueno. Y estaba Salud por eso, por el recuerdo. Contratiempo que era conformado por Jorge Pérez, Antonio de Marco, Natalia Cueva y Claudio Moreno. Claudio actuaba Exitoso Bombo grupo, Fica y Mauricio Flores. Bueno. Y estábamos todos ahí. Y un día se hizo gracioso. Pero era un juego. Sí, haciéndose el lindo. Sacando el plumaje completo. Haciéndose el lindo. No, el que saca pluma es... Y empezó así como Hacerse el... ¿Contra quién? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A ver, ¿contra quién? Contra Nati. Contra la Nati. Ya. Un La saludo Nati para Cueva. Nati. ¿Dónde están las cámaras ya? Entonces, la Nati dijo, mira este weón, ¿cómo weón? No, ¿Cómo no. me jotea, ¿Es weón? necesario contar esto? Sí, cómo me jotea, cómo me desquito. Y nadie le dijo nada. Ni le dio Fue idea idea de ella. Nada. Aquí está, digo. Y se había cambiado de ropa y estaba su trajecito blanco ahí. Y viene y saca el pantalón. La Nati. Y se pintó los labios. pintó los labios rojos, bien rojos. Dijo, aquí me lo cago. Y en la parte de la cremallera. ¡No! Y se manda, tío. Y llega este voz. ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo explico esto en la casa? Con el hermoso recuerdo que me significó 2 meses. 2 meses de no tener agua, luz. Un hermoso recuerdo al cierre. ¿No?
Oye, que eres creativo. Qué bueno, bien, ¿ah? Aplauso para Claudio. Un libretista. Estoy pensando dedicarme. Estás puro perdiendo el tiempo, Sí. pero vas con este guatón. ¿Alguien tiene una cábala que haga siempre, por ejemplo, antes de, no sé, algunos te acordáis, en la época Bodanovich decía que tocaba el poto antes de... Bueno, pero será por otra cosa. Bueno, todos sabemos que don Francisco Pugán en su... Sí. En su argolla se mete un palito de fósforo. palito de fósforo. Esa es su cábala. Él nunca ha sabido, bueno, le he preguntado, no me ha sabido preguntar.